noches. Muchísimas gracias por acompañarnos en Diálogos Judiciales. Este programa se transmite por Canal 28, Televisión Inteligente, gracias a los esfuerzos del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema bastante interesante. Vamos a hablar sobre los derechos del menor y para ello nos acompaña la juez Claudia Verónica Medellín González, juez familiar del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Licenciada, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación, siempre encantada de compartir con ustedes también. Bueno, y aprovechando que nos aceptó la invitación de participar en nuestro programa, particularmente con este tema que tanto nos interesa, hemos hecho ya una serie de programas para conversar sobre distintos tópicos del derecho familiar. Nos parece a la audiencia, al Poder Judicial y a su servidor, que el tema del derecho familiar es muy propio de la sociedad en la que nos desarrollamos, porque todos nosotros nos vemos siempre envueltos quizá no en una problemática, pero siempre estamos nosotros desarrollándonos dentro del ámbito del derecho familiar. Es decir, todos somos hijos, somos padres, somos hermanos, todos generamos relaciones familiares entre nosotros, que por supuesto se traducen al derecho, quizá no nos damos cuenta, pero ahí andamos, ¿no? Y en este tema resalta, por sobre todas las cosas, esta importancia que tienen los menores, los niños, las niñas, los adolescentes, en el ámbito de protección del derecho familiar. Cada vez vemos que mutamos hacia nuevas figuras, la modernidad nos lleva hacia nuevos temas en cuestión del derecho de menores y en ese sentido agradecemos que nos acompañe el día de hoy para poder conversar respecto de este tema. Así que le cedo la audiencia y le cedo los micrófonos. Juez, para ver qué nos puede compartir. Gracias, pues muy encantada de estar platicando con ustedes acerca de este tema muy relevante, de gran importancia, de actualidad, porque el derecho familiar siempre es de actualidad y más tratándose de menores. Digo de actualidad porque hace tiempo y hace años quizás al menor no se le veía como sujeto de derechos. Se le veía como parte, sí, de alguna situación que se tiene que resolver, pero más enfocada a una cuestión de adultos. Los adultos tenemos derechos en relación a los niños. Así lo veían los papás hace 20, 25 años y todavía en la actualidad algunos padres pueden pensar que así es. Pues en realidad los niños, niñas, adolescentes, todos los menores tienen derechos y tenemos que estar nosotros como adultos atentos al respeto que esos niños requieren en todas las esferas. Ese niño, por protección constitucional, por protección internacional inclusive, tiene derecho primeramente a tener una vida, una familia, una protección total de los que más cerca están de él, pero también del propio Estado. Tan es así que en los asuntos donde se ventilan cuestiones de menores, los jueces estamos atentos a suplir cualquier deficiencia que veamos, incluso cuando las partes están asesoradas por abogados, con independencia de la asesoría que les brinden los abogados, del trabajo profesional que realizan los abogados, nosotros como jueces estamos pues tratando también de observar qué es lo que debe de hacerse dentro del procedimiento para poder pavimentar de alguna forma el procedimiento con que hay algunas fallas, si es que lo observamos, para que el asunto se resuelva lo mejor para los niños, lo mejor para los menores. El ser menor, vuelvo al tema que teníamos, antes era, bueno, pues tu papá tiene derecho pues a una convivencia, tu mamá tiene derecho a recibir la pensión alimenticia para que el niño pueda subsistir por parte del otro progenitor, en este caso, por ejemplo, del padre, porque no vive con él. Pero era más visto desde el aspecto de los adultos. Ahora todo lo vemos desde los ojos de un niño. Tan es así que han resuelto las autoridades federales muchísimos asuntos, muchísimos casos en donde se le da ese relevancia al niño. El interés superior del niño es un principio que actualmente rige en todos los procedimientos y desde luego nosotros lo observamos en cada caso. Los derechos de los niños pues son muchos, no solamente tienen derecho a que les estés proveyendo lo necesario para el alimento diario, que algunos piensan pues ya con que yo le provea a mi hijo lo necesario para subsistir, le pague su escuela, le pague su comida, le pague su diversión, ya con eso cumplo. No, no es así.
cumples con el hecho de darle todo lo necesario para su subsistencia, desde el techo, los servicios públicos, todo lo que implica la cuestión de alimentos, pero también el que tú te hagas presente en la vida del niño, en que tengas una conducta apropiada como persona adulta, el que tengas una relación adecuada con el otro progenitor, es parte de las obligaciones que tú tienes para con tu hijo. Es un derecho que el niño tiene en relación a que los padres sigan teniendo una sana comunicación para resolver toda su problemática. De inicio, los padres tienen que cuidar, independientemente que si estemos en una relación hermosa, soñada, esta comunicación debe de cuidarse con independencia que ya no estemos en esa relación, ¿verdad? Entonces es sumamente importante que nuestra audiencia conozca que lo que corresponde a la relación de pareja inclusive está en segundo plano. En primer plano están los niños y hay que tratar de resolver lo mejor posible los temas de los niños principalmente. Así es, y noto, y la audiencia también se dará cuenta, que ha habido un cambio interesante en cuál es la visión que existe tanto en la norma, tanto en los códigos, en las leyes, respecto al tema de los menores. Nos lo acaba de mencionar la juez en el sentido de que los juicios ya no se observan desde la perspectiva de los adultos, quienes finalmente o en la mayoría de los casos serán los que rigen, los que generan la contradicción en los juicios, sino que ahora ante la subsistencia o ante la existencia de un menor que tenga que ser introducido al juicio, se debe de visualizar desde la perspectiva del menor, vigilar que sean siempre las decisiones en favor de lo que el menor podría llegar a interesarle o lo que mayor beneficio le genere. Esta transición, jueza, ¿en qué momento podríamos nosotros distinguir que ahí estuvo el cambio de paradigma? ¿Se fue dando poco a poco o fue a golpe de una sentencia interesante o importante donde dijimos, no quiero decir que estábamos haciendo las cosas mal, pero las estábamos haciendo distinto y es mejor ahora observarlo de esta manera? Ha sido un cambio paulatino, desde luego, pero a raíz de lo que son el reconocimiento de los tratados internacionales, es que nosotros tenemos una directriz obligatoria, por llamarlo así, que siempre había estado, porque resulta ser que, bueno, los que ya tenemos un tiempo bastante largo en este trayecto de la aplicación de la justicia, no como juez quizás, porque pues de jueces quizás tengo menos, pero desde que inicié la carrera judicial, pues veíamos precisamente que los asuntos se resolvían conforme lo que venía en el código, interpretabas lo que decía el código, pero ya estaban los tratados ahí. Sí. Ya estaba la Constitución ahí y sí se respetaban, por supuesto, pero era distinto como lo mencionabas. Entonces, a raíz de que se le da ese reconocimiento a los tratados internacionales, a la par de la Constitución, es cuando nosotros nos adentramos a esa visión nueva. Ha sido paulatino, ha sido poco a poco y finalmente hoy en día, bueno, la Suprema Corte de Justicia, los tribunales locales, nosotros mismos como juzgadores, cada quien desde el lugar en donde nos hemos encontrado, hemos ido haciendo este trabajo de la aplicación de los protocolos, incluso de la Suprema Corte de Justicia, y de la aplicación de lo que viene en los tratados, porque los tratados algunos tienen una vigencia mucho mayor que otros, pero ahí han estado, y en todos los que México ha sido parte o no ha sido parte, nosotros tuvimos que haber observado lo que venía en los tratados. Hace poco comentábamos con un círculo de amistades que cuando estábamos en la Facultad de Derecho, ya hace bastantito tiempo, veías, los tratados internacionales, sí, esto, pero no lo veías como que estaban a la par de la Constitución. Claro. Estaba la Constitución primero, luego los tratados internacionales, y aún así los juzgadores bueno, en ese tiempo yo no era juez, pero se enfocaban en resolver los asuntos de acuerdo a la norma que estaba vigente en el momento, en este caso aquí en Nuevo León. Claro. Y luego ya con el paso del tiempo, pues obviamente fueron introduciéndose poco a poco estas resoluciones. Entonces no ha sido como que de golpe, pero sí ha habido resoluciones novedosas, importantes, relevantes desde mucho tiempo atrás,
una que otra, digámoslo así, pero a partir de que se le da este auge a los derechos humanos, al valor de los tratados en 2011 para acá, esto ha cambiado y va a seguir cambiando en beneficio de todas aquellas personas que de alguna forma se encuentran en un estado de desventaja, de vulnerabilidad. ¿Por qué decimos que los niños están en ese estado quizás de vulnerabilidad? No porque tengan un problema específico en cuanto a alguna discapacidad o alguna otra situación, sino porque a final de cuentas están a expensas de lo que sus padres puedan resolver en su vida. Claro, así es. Y respecto a este tema, si pudiéramos ahondar un poquito más en el tema de la vulnerabilidad que tienen los niños, ¿cómo es que la ley busca protegerlos? ¿Cuáles son los principales derechos? Yo lo recuerdo en mi infancia, nos entregaban algunos libretitos y folletitos que empezaba a crear en ese momento la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde se incluían los derechos de los niños y se empezó a hablar mucho de este tema, ¿no? De los derechos que venían para los niños, venían con ilustraciones y demás. ¿Dónde podríamos ubicar para los adultos que nos acompañan, inclusive también para los niños, una guía de qué derechos gozan los niños? Hay una declaración de derechos humanos, hay una convención de los derechos del niño, en donde específicamente se establece cuáles son los derechos de los niños. Propiamente en la Constitución, en el artículo 4 de la Constitución también habla de las obligaciones que los padres tienen en relación a los hijos. Pero sí, digo, hablando de tecnología inclusive, si tú le pones derechos de los niños en el internet, te van a venir una regulación muy clara, corta, entendible para todos los derechos de los niños. Y hablo de la tecnología porque hoy en día pues mucha gente tiene esa facilidad, ¿no? A lo mejor si tú le dices a un niño, búscate la Convención de los Derechos del Niño, pues como que va a decir, pues, ¿por dónde, no? Claro. Pero ahí mismo en lo que es la computadora lo puedes buscar, Convención de los Derechos del Niño, cualquier adulto lo podemos hacer también, podemos hacerlo. Ahora, hay instituciones, como bien lo dices tú, que se encargan de darle mucha publicidad a los derechos de los niños, trípticos y demás. También esas publicaciones están en el internet, pero dentro de los derechos de los niños, por ejemplo, tendríamos que atender al de no discriminación, a que ningún niño se le puede discriminar en relación a otro con independencia de sus diferencias, por cualquier situación, ni de raza, ni de color de piel, ni de aspecto físico. No se le puede hacer una discriminación al niño y ese es uno de los derechos que tiene el niño. Otro de ellos es el de igualdad. Se le tiene que tratar obviamente en igualdad de términos. También el de que se le escuche dentro de los procedimientos judiciales, porque mucha gente desconoce que pueden ser escuchados los niños dentro del procedimiento judicial. Por supuesto, cuidando ciertos aspectos especiales. Sí, y he visto en este tema de escuchar a los niños dentro de los procedimientos judiciales que particularmente en la remodelación que se hizo a nuestro edificio donde se albergan los juzgados familiares del primer distrito, al menos es lo que me consta, se han hecho remodelaciones pensando en esta nueva perspectiva de justicia familiar. Ya no existe, ya no es únicamente el juzgado como tal, sino que crearon áreas especiales para poder atender a los menores. Sí, hay una sala especial en donde incluso el mobiliario de la misma sala está adecuado para diferentes edades de los niños. Podemos tener silloncitos de estos que son muy cómodos incluso para la gente adulta, pero que también se ven apropiados para los adolescentes, como también tenemos unas sillitas, una mesita, tenemos libros de colorear, tenemos artículos con que jueguen los niños, por supuesto que tenemos ahí también un lugar para que puedan estar presentes las personas que deben estar presentes, no solamente el niño y el juez, porque se tiene que cobijar al niño de cierta protección para que pueda ser escuchado. Por principio no cualquier niño puede ser escuchado dentro del procedimiento. Sí. Tenemos que atender el juicio en el que se está tratando la cuestión, el asunto, y además observar que tenga la madurez suficiente para poder ser escuchado. Antes de poder ser escuchado se le realiza una prueba especial para determinar su grado de madurez y si puede accesar al procedimiento directamente, porque recordemos que en cualquier momento los niños tienen una representación dentro del
procedimiento. Eso no quiere decir que no se les tome en cuenta si no son escuchados. Sin embargo, cuando es factible, de acuerdo a su edad, de acuerdo a sus condiciones, pues los traemos a procedimiento para poderlos atender directamente y poder conocer de viva voz de ellos cuál es su sentir. No es un interrogatorio, hay que dejarlo en claro, no es una cuestión que si el niño va a decir algo, pues nosotros lo tengamos que atender al pie de la letra, lo que el niño quiera. No, pero sí es tomarlo en cuenta, escuchar su opinión y pues a partir de ahí tomar decisiones importantes para la vida del niño. Así es, y esto es muy importante que lo conozca la audiencia, como lo ha mencionado la jueza en este sentido. Cuando se traen a los menores a juicio, se trata de escucharlos porque es necesario ver la perspectiva que ellos tienen de la problemática a la que se están enfrentando. Más adelante me gustaría preguntarle, quizá regresando a nuestro próximo bloque, de qué manera se involucran los niños en los distintos tipos de juicio, cuáles son los principales juicios en los que van a tener ellos, digamos que se busca preservar los derechos de los menores en el marco del tema en el que estamos conversando. Y en ese sentido me gustaría que regresáramos. Igualmente es la invitación para nuestra audiencia para que no se separen de sus televisores. Les recuerdo que estamos con la juez Claudia Verónica, ella es juez familiar del Poder Judicial del Estado de Nuevo León y estamos conversando en el marco de los derechos de los menores. Así que por favor, no se separen de sus televisores, ya regresamos en Canal 28 Televisión Inteligente. La televisión inteligente. Como les comento, este es un esfuerzo del Poder Judicial del Estado de Nuevo León para tratar de abrir las puertas y las ventanas de nuestra institución en la que trabajamos tanto la jueza Verónica como su servidor, y traerles la perspectiva de los juzgadores, la perspectiva de los empleados del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, por supuesto también de agentes externos al sistema de justicia, pero principalmente que se sepa por parte de nuestra audiencia todos estos temas relevantes que han sido propios de la evolución del derecho. A mí algo que me sigue llamando mucho la atención, que me apasiona de este tema de dedicarme o dedicarnos a la administración de justicia, y se lo comparto también a nuestra audiencia, es que podemos hacernos conscientes de cómo el reconocimiento de ciertos derechos, el reconocimiento de cierto bloque de derechos, como es el de los derechos de los niños, van cambiando la sociedad de manera total y es bastante notorio. Por ejemplo, recuerdo este tema del derecho de los niños. Yo lo veía de una manera muy superficial cuando estábamos allá por el kinder, por la primaria, en los pregrados del estudio. Se nos enfocaban en el tema de decir, bueno, los niños tienen derecho a estudiar, a divertirse, y luego vemos una evolución interesante con el tema del libre desarrollo de la personalidad, con el tema de vivir en un medio ambiente sano y todos estos derechos de nueva generación que son de los niños propiamente porque decimos, bueno, el derecho a vivir en un medio ambiente sano. Quizá nosotros estamos ya en una parte de disfrutar lo que tenemos. Ahora hay que preservar el mundo para los que vienen. Y esto hace un cambio social importante, lo vemos en los noticieros donde ahora se exige y se pelea por los derechos de niños, cuando antes para nosotros era cotidiano. Hombre, hasta los cortes de pelo que decían, lo que nos decía, ¿no, Lick? El tema de la identidad, el tema de la imagen. Antes era una situación muy rígida, muy estricta, quizás la que nosotros vivíamos. En el caso, por ejemplo, ahorita que estabas comentando de la cuestión del cabello, era el corte de niño y decías, ese es el corte del niño, y las niñas pues con coleta y muy de cierta forma, ¿no? Hoy en día pues podemos andar con el pelo muy chiquito las mujeres, las niñas muy cortito, no pasa nada. Los niños pueden acceder a la escuela con el cabello más largo, y si no acceden a la escuela, pues la escuela va a tener un problema. Digo, también por esa situación, por los derechos de poder desenvolverse como ellos se sientan más a gusto, los niños. No se les daba el acceso a poder ser escuchados los niños, ni siquiera en casa, porque no sé qué te habrá tocado vivir a ti en familia, pero los papás
eran los que estrictamente resolvían las situaciones que tenían que ver contigo. Muchos de nosotros quizás hasta la preparatoria la escogió el papá, la mamá. Sí. La carrera, pues a lo mejor algunos todavía la tuvieron que haber elegido a virtud de lo que papá o mamá te comentaba, ¿no? Y hoy en día no, los niños pueden cambiar de escuela, pueden vestir un poquito diferente, como ellos crean conveniente. Por supuesto que no se rompe la norma, la regla en cuanto a que papá y mamá son los que dirigen, los que deciden, los que en casa y fuera de casa, los que orientan, los que mandan, como decían antes, ¿no? Sí. Pero ya con una participación más activa de lo que yo como niño, yo como adolescente puedo querer para mi vida, ¿sí? Y ese es el sentido que nosotros observamos también aquí en los tribunales. Cualquier conflicto en donde tenga que ver una cuestión de niños, el niño puede intervenir dentro del procedimiento. Por supuesto que le damos más intervención a aquellas cosas que tienen que ver mucho con ellos en relación a la interacción que puedan tener con los papás. Sí. Hay procedimientos en donde solamente se ven aspectos más económicos y no tanto personales. Bueno, quizás ahí no se les escuche porque finalmente va a ser una cuestión de administración de su patrimonio, no patrimonio, sino más bien de lo que ellos necesiten económicamente para vivir. Claro. Pues no se les va a traer a los niños indiscriminadamente a todos los juicios, ¿no? Pero en particular, por ejemplo, aquellos que tengan que ver con las cuestiones de formación de ellos, con la cuestión de la convivencia, la custodia de ellos, ahí sí necesariamente se les va a dar esa intervención. En cuanto a una cuestión, por ejemplo, que ellos quisieran estudiar una carrera, siendo un muchacho, no sé, de 17 años y los padres quisieran que estudiara otra, ellos pueden tener acceso a una intervención por parte de los jueces. Bien. De repente no se ven esos asuntos Claro. mucho en los procedimientos, en los tribunales, ¿no? Estamos acostumbrados a ver más los juicios que vienen en el catálogo de juicios que vienen en el código o en la ley orgánica, pero sí pueden darse esos supuestos, ¿no? Ahora con todo lo que está sucediendo en el mundo más actual, nos podemos encontrar cualquier situación que tenga que ver con los hijos aquí en los tribunales. Esto significa que no únicamente los juicios que vienen nominados en Así el es. código, como podría ser el de divorcio, como podría ser el de alimentos, como podría ser todos estos juicios de los que ya tenemos conocimiento, la persona que sienta que en el ámbito familiar existe algún derecho lesionado puede demandar, si es el término correcto. Así es. Digo, obviamente los capítulos, el desglose de los juicios que podemos conocer está establecido en la legislación, algunos asuntos, pero puede ser que surja cualquier otra cuestión y nosotros la podemos resolver si los padres en sí no lo pueden resolver entre ellos, o bien si hay un choque de intereses entre el hijo, lo que considera el hijo, y los padres, porque también puede darse ese el caso. ¿Por qué antes esto no se veía? Porque volvemos a lo mismo, la persona del menor no tenía voz ni voto. Era el papá, la mamá, y en muchos casos era el papá solamente el que dirigía la vida familiar de las personas que formaban ese vínculo, no nada más en lo que toca a los cónyuges, sino también en cuestión, por supuesto, de los hijos. Es más marcadamente en cuestión de los hijos. Y hoy en día, pues no, los niños tienen esa posibilidad de poder hablar ante un juez. Por supuesto que se tiene que seguir un cauce legal, una solicitud o una demanda. Claro. Hay juicios planteados especialmente en donde sí van a intervenir los menores, no en todos los juicios van a intervenir, pero donde están de por medio cuestiones específicamente que tienen que ver con su persona, en ellos todos sí van a intervenir los menores. ¿Y existe alguna especie de reglamentación? ¿Hay algún reglamento el que se tenga que seguir para darle el acceso a los menores? ¿Algo que se tenga que hacer un paso a paso? ¿O queda al arbitrio de los juzgadores el cómo tratar con los menores? No, sí existe un parámetro de actuación, que es el protocolo de actuación para casos donde intervienen niños, que la Suprema Corte de Justicia expidió. Que si bien se dice que no es obligatorio
recordatorio, pues sí es un marco legal, sí es un marco de referencia, vaya. Entonces sí nosotros nos basamos precisamente en ese protocolo. Y además, si nosotros lo leemos, atendemos ese protocolo, nos damos cuenta que es bueno lo que viene ahí para los niños, el cómo escucharlos. Hace muchísimos años quizás un juez para escuchar a un menor, cuando se empezó a dar acceso a los menores, a los juicios, pues lo pasaba a su oficina, el juez sentado en su escritorio, el menor del otro lado, con esa formalidad que normalmente en los juzgados existe para las personas adultas. Pero entonces ahora en este protocolo se establece ese tipo de cuestiones que ahorita mencionabas en cuanto al espacio que debe de existir propiamente adecuado, con el mobiliario adecuado, con la forma adecuada, donde el juez se tiene que bajar al nivel del niño. Bien. Y entonces ya no platicamos como si fuéramos jueces, platicamos como si fuéramos una especie de persona cualquiera que puede tener una interacción normal con cualquier niño. Claro. Y las preguntas no son, oye, ¿con quién quieres irte a vivir? O ¿qué quieres hacer con tu vida? Así o ¿qué quieres que yo haga por ti? No, realmente empiezas a conocer al niño. Es conocerlo, cómo piensa, qué hace, con preguntas muy sencillas, como para que tú te introduzcas en su vida y ver un poquito lo que él está viviendo, sintiendo, qué quiere y ver cuál es lo que mejor, qué es lo que mejor se le va a acomodar en cuanto a la decisión o la situación que se esté ventilando. Porque puede ser una situación de custodia de convivencia, pero puede ser cualquier otra también, como menciono. Claro, y me parece muy interesante y yo creo que la audiencia también va a compartir esta situación, que se siente que nos estamos acercando más hacia la justicia. Muchas veces a las autoridades, no únicamente a las judiciales, sino a las autoridades en general, les reclamamos nosotros los ciudadanos el hecho de que son demasiado protocolarios, tanto que parece que la forma en la que se comunican con el ciudadano quisieran que no les entendiéramos. En este sentido yo veo, particularmente para un niño debería de ser en el modelo anterior, si pudiéramos llamarlo de cierta manera, que el impacto que se genera en los adultos al momento de presentarte un juzgado, donde todo el personal es muy formal, donde los propios escritos, las resoluciones están en un lenguaje que es elegante, que es preciso, profesional. Por supuesto, la forma en la que se comunican los juzgadores lo es aún más, como usted lo dice, con los adultos. No me puedo imaginar el impacto que tuviera en un niño el presentarse ante toda esta formalidad. Por supuesto, porque los sentimientos de un niño cuando es llamado al juicio, me imagino, deben de ser particulares por lo que se ve, por lo que se conoce. Ahora los niños tienen acceso a toda clase de información, internet, televisión, convivencia con otros compañeritos que tienen esos mismos accesos. Entonces, en ese sentido, creo que nos acerca más a la justicia ciudadana, a lo que se percibe como un juez que se quita la toga para poder conversar con un niño. Eso es muy particular. ¿Cuáles han sido sus experiencias en ese sentido, Lick? Vamos cambiando poco a poco esa visión que se tiene del juez más duro, por llamarlo de alguna forma, sí, sobre todo en el tema de familia. No nada más en el tema de niños. En el caso particular, sí tenemos que tratar los asuntos de familia de diferente forma. Una visión más completa, una visión más general, pero además también más específica en cuanto a la situación que se esté viviendo. ¿Por qué lo señalo? Porque quizás yo como juez familiar no voy a resolver o no me voy a concretar a resolver únicamente la cuestión legal que se me esté planteando. Si las personas me lo permiten, si la situación se da, yo voy a tratar de ayudar a que esas personas tengan un mejor desenvolvimiento familiar. Claro. No se trata solamente de dictar una sentencia para resolver, por ejemplo, el tema de alimentos. Porque si ellos siguen con la misma dinámica, el mismo comportamiento, la misma situación de vida que han tenido hasta ese momento que vinieron a juicio a resolver la cuestión de alimentos, al rato van a tener cualquier otro problema. Sí. Entonces tratamos los jueces de poder hablar con ellos, de poderlos concientizar, de podernos
meter un poquito más en las situaciones de problema que ha generado, los problemas que han generado el que estén aquí con nosotros, para poder ver si es factible ayudarlos, incluso a través de alguna terapia, de algunas pláticas de concientización, de cómo deben de funcionar ellos mejor como papás. Y en ese mismo sentido hacemos lo propio con los menores también. Sí. Si observamos que hay alguna situación que estén pasando los menores, por ejemplo, cuando los tenemos con nosotros de estrés o de alguna situación, pues no podemos seguirlos atendiendo ni podemos seguirlos teniendo aquí conmigo si yo lo veo tan estresado al niño. Se les realiza, mencionaba yo hace un momento, una prueba de madurez a los niños. Esa prueba de madurez no está relacionada únicamente con la edad de los niños, la edad cronológica de los niños, sino más bien la etapa maduracional en la que se encuentran y la factibilidad también que ellos tengan de acudir ante el juez. Porque puede ser que tengan la edad suficiente para poder acudir ante un juez, pero no estén preparados emocionalmente para soportar esa carga emocional. Si para los adultos el hecho que te llame un juez puede llegar a resultar estresante, pues para los niños con mayor razón. Entonces, traemos a juicio a los niños que realmente pueden acudir a juicio, hablamos con ellos, los atendemos. Ha habido situaciones, por ejemplo, en las que nos tenemos que sentar en el piso, a colorear, platicar, a jugar con algunos artículos que por ahí tenemos. De repente puede ser que un niño empiece a llorar porque le preocupa la situación de estar ahí o te quiere decir algo, pero se percibe que tiene el temor de decírtelo porque el otro papá o la mamá, quien lo trajo, se puede llegar a molestar y entonces tienes que también hacerla un poquito de cómplice, de psicólogo, de mostrarle afecto, cariño, comprensión, bajarte al nivel más bajo donde te puedas bajar a su nivel, pues, para que él se sienta a gusto, cómodo, tranquilo en el momento en que está contigo. Ahora, está un psicólogo, está el agente del Ministerio Público, está un tutor, está la secretaria del juzgado y por supuesto el juez. Entonces somos muchas personas en el mismo lugar, todas al mismo nivel del niño. Claro. Si nos tenemos que sentar todos alrededor del piso, pues lo vamos a hacer. Claro, sí. La cosa es que el niño se sienta a gusto al momento en que está con nosotros. En la mayor parte de las intervenciones se ha logrado. ¿Por qué? Porque somos, los jueces familiares tenemos que tener esa sensibilidad. Si no somos, poco a poco la vamos tomando. Claro. Y todos los adultos con los niños con mayor razón. Así es. Bueno, pues como vemos, esta justicia, jueza, y esta justicia también se lo comparto a nuestra audiencia, se ha estado haciendo cada vez más integral, es holística, por decirlo de alguna manera. Estamos introduciendo distintas materias, distintos profesionistas de diferentes materias para atender los problemas de familia. Así que vamos a seguir ahondando en este tema, vamos a seguir platicando con la juez Claudia Verónica, así que por favor no se separen de sus televisores. Regresamos después de un breve corte, quédense en Canal 28 Televisión Inteligente. Gracias por estar con nosotros, gracias por permanecer la audiencia aquí para la plática con la juez Claudia Verónica. Les recuerdo que estamos hablando del tema de los derechos de los menores, particularmente en esta esfera del derecho familiar que tanto nos interesa. Y en ese sentido quedábamos en el anterior bloque en el que platicábamos respecto a un tema que me parece muy importante que pudiéramos puntualizar más, si usted nos lo permite, para conversar del tema de cómo hacen las pruebas de maduración. Estoy seguro que en casa hay personas que nos están viendo, que están analizando toda esta información. Por supuesto, nadie nos gustaría vernos involucrados en un tema en el que se tenga que involucrar la autoridad judicial. Sabemos que esto es un tema que se genera muchas veces, no en todas ocasiones, después de un conflicto, después de una fricción familiar. En ese sentido, platicaremos durante este programa de cómo el Poder Judicial está preparado para que el choque no siga siendo dañino para la familia, pero sí me gustaría que abordáramos el tema de en qué consiste la prueba de maduración, cómo pueden estar tranquilos las personas que nos ven en casa del momento de que llegue la cita para presentar al menor al juicio, cómo es que evalúan esa situación, si está preparado o no.
Bien, el Poder Judicial del Estado cuenta con un departamento especial para realizar pruebas de maduración, pruebas de madurez hacia los niños. No todos los niños son mandados a realizar esa prueba de madurez. Por ejemplo, si se trata de un niño de 1 año, de 2 años, 3 años quizás, si no tiene una edad propia el juez, no va a ser inflexible en esa situación de decir, cualquier asunto de cualquier menor vamos a tener lo que enviar a una prueba de madurez. No es así la situación. La situación es en aquellos casos en donde el juez estima que probablemente el niño sí tiene una madurez para poder ser escuchado, que ya puede hablar, que ya puede expresarse, quizás batalle para hablar, pero puede tener otras maneras de expresar lo que siente, se va a llevar a cabo el envío de un oficio al Centro Estatal de Convivencia. Okay. El Centro Estatal de Convivencia, mucha gente lo conoce como la Casa de Chocolate, que es el lugar en donde conviven los niños con sus padres que no tienen la custodia en virtud de un ordenamiento judicial. Sin embargo, también hay otra área especial en donde se realizan pruebas psicológicas, tanto evaluaciones psicológicas en los adultos como también en los infantes. Quien está encargado de realizar esas pruebas de maduración, por supuesto que son personal altamente calificado que previamente ya se ha analizado, se ha determinado por el propio Poder Judicial a través del Consejo de la Judicatura y de los profesionales encargados para ello, que tienen la capacidad suficiente para encargarse de nuestros asuntos, particularmente de la cuestión, por supuesto, de los niños. Entonces, se dirige hacia esa unidad de departamento psicología a aquellos niños que pueden ser objeto de esa prueba de maduración, se reciben por parte de una psicóloga, se les asigna una sola psicóloga para que ella o él, ese psicólogo, esté atendiendo a los niños y a través de cuestionamientos, preguntas muy sencillas, pruebas específicas y especiales que se tienen para poder atender a los niños, poder determinar su maduración. ¿Por qué subrayo que es una sola psicóloga? Porque luego también hay que tomar en cuenta que los niños, al conocer a una persona distinta, pues pueden tener cierta incertidumbre, cierto nerviosismo, ¿no? Pero al momento en que conocen a una persona y que esa persona les va a dar un seguimiento, pues obviamente los niños van tomando esa confianza con esa persona y pueden hablar abiertamente también de las situaciones. Entonces, esa psicóloga se encarga de realizar las pruebas específicas y especiales que en materia de psicología están diseñadas para evaluar la madurez de una persona, de un niño, y entonces el resultado, después de que se obtiene esas citas, que pueden ser varias o pueden ser una, depende de lo que el psicólogo determine en base a su experiencia, nos remite los resultados. Y al llegar con nosotros en el juzgado los resultados en relación a esa prueba de madurez, entonces es que nosotros observamos si es apto o no el niño para poder acudir a juicio, para poder ser escuchado por la autoridad de manera directa. Si el niño no puede ser escuchado de manera directa por la autoridad, entonces tendrá que valerse del tutor que ya previamente se estableció dentro del procedimiento como protector de los derechos del menor. A través de él se le va a escuchar al niño. Bien. Pero si el niño puede ser escuchado, pues entonces posteriormente se le citará a esa audiencia que estábamos platicando, entre comillas audiencia, porque no es otra cosa más que un momento de poder interactuar con el menor. Bien. Y además no sucede cada rato, también la gente tiene que tener en claro que se le cita una sola vez al menor, no se le cita un día y luego otro día, y es una intervención lo más corta posible que se pueda, solamente el tiempo suficiente para poder conocerlo, atender su sentir, cuáles son las dudas, inquietudes también, porque también le podemos preguntar al menor si nos quiere cuestionar algo, claro, si quiere saber algo, si tiene algunas dudas de la situación, y ya no se le va a volver a llamar al procedimiento, salvo un caso muy extremo o bien que tenga que comparecer a otro asunto, pero no va a estar siendo citado con el juez cada rato, ¿verdad? Bien, bien, de manera de que no se le sobreexponga al menor, que también pudiera ser en algún momento contraproducente o dañino para el niño, ¿no? Niño o niña. Me parece también interesante que pudiéramos abarcar el tema de todo lo que hemos estado escuchando. La audiencia se podrá dar cuenta
vemos que existió, como lo hemos dicho ya, un cambio de paradigma en la justicia familiar. Para ello se cambió la norma, a golpe de sentencias se han hecho cambios importantes en la forma en la que se reconocen los derechos de los menores, lo mismo la cascada que hay de los derechos internacionalmente reconocidos para los menores que se vienen a aplicar a los juicios, tanto en el ámbito federal como en el ámbito local, particularmente en la materia familiar. Noto que ya para el juzgador no es suficiente tener esta herramienta o esta facilidad de manejar la ley, no, sino que ya tuvo que haber muchísima más retroalimentación de otras materias para este sentido. Es una flexibilidad amplia la que debemos de tener nosotros tanto en nuestro conocimiento de derecho como en nuestra sensibilidad. Nosotros tenemos que estar atentos particularmente a las circunstancias de este asunto en particular, para poder emitir la resolución que más creamos conveniente a esta situación en particular. Puede ser que tenga varios asuntos en donde todos estén implicados un niño, varón de la misma edad. Sin embargo, en cada uno de ellos yo voy a tomar en cuenta las particularidades especiales que hay en cada asunto para poder emitir las resoluciones que más convengan a este niño en particular. Porque puede ser, por ejemplo, que un niño tenga una situación especial, además de ser menor de edad, tenga alguna enfermedad, algún padecimiento, asma, bronquios, etcétera. Entonces no voy a aplicar lo mismo para este niño que para aquel que es un niño pues que está sano. Si alguna persona tiene una discapacidad de cualquier tipo o específicamente de un tipo y otra de otro tipo, pues obviamente van a ser circunstancias diferentes. El marco legal ya no es estricto, el marco legal ya no es el código y lo que venga en el código lo interpreto a como mejor convenga en beneficio del menor. No, tengo que tomar en consideración todas las normas, tanto nacionales e internacionales, que hablen de los derechos de los menores, para poder decidir. Y también tomando en cuenta que la misma ponderación que se hace en cuanto a los derechos humanos de las personas adultas, yo también la tengo que hacer en tratándose de los menores. Sí. Sí, por supuesto que es importante, por ejemplo, la convivencia de un niño con el papá, pero si eso va a incidir en su propia salud, pues no lo voy a exponer a que salga a convivir con el papá. Así ¿sí? es. Entonces esa ponderación en cuanto a los derechos del menor, de la salud, en relación a la convivencia, yo también la tengo que hacer. Esto lo señalo por poner un ejemplo, ¿no? Claro, claro. Sí. Y entonces hemos estado revisando que existen, durante la charla, hemos abordado distintos derechos de los menores, haciendo especial énfasis en el derecho que tienen los menores en el que ahora ya deben de ser escuchados en juicio, siempre y cuando el juez lo considere necesario. Los menores también tienen el derecho al acceso de los alimentos, tienen el derecho a la convivencia, y lo que yo noto es que ahora como la perspectiva en la que se ven los derechos y las obligaciones es distinto, casi como afirmar que los padres tienen obligaciones hacia los hijos y los hijos tienen derechos para con los padres, cuando antes la visión era completamente distinta. Inclusive a muchos de nosotros nos pudieron haber dicho en este tema de la pertenencia, ¿no? De decir, es que cuando unas personas se divorcian, el hijo mitad para uno, mitad para otro, ¿no? Cuando ya ahora veo el tema de la convivencia y el tema de los alimentos, toman otra perspectiva particular. En estos dos juicios, que me parece que son los más comunes, ¿cómo es que se observan los derechos de los menores? Sé que el cálculo de los alimentos ya ha cambiado, sé que la forma en la que se define la convivencia también cambió. ¿Cómo es que cómo se evalúa ahora actualmente estos dos aspectos que estoy seguro a nuestra audiencia les interesa? En cuestión de alimentos, por supuesto que se atienden todas las necesidades del niño. Obviamente también la capacidad de los padres. Okay. No solamente es obligación del papá, sino de ambos papás, mamá y papá. La mamá, si es que tiene a los niños con ella, pues paga los alimentos de manera directa. El papá tiene que suministrarlos a través de un porcentaje de su sueldo o bien de una cantidad determinada.
¿Cómo se establece esa cantidad determinada o ese porcentaje? Se atiende particularmente a la capacidad de ambos padres, la posibilidad que tengan ellos de otorgarle los alimentos en la proporción de sus ganancias económicas o de su capacidad económica, pero también particularmente cuáles son las necesidades de ese niño. Porque, por ejemplo, la generalidad de los niños necesitan comer, vestirse, educarse, atención de salud, la recreación, porque ahora se le da también un nivel importante a esa cuestión de la recreación, el esparcimiento sano. También requiere, por supuesto, trasladarse de un lugar a otro. Todo eso se contempla dentro del capítulo de alimentos, el techo, los servicios públicos, etcétera. Pero particularmente ahora, por ejemplo, se observa lo que corresponde a las necesidades del niño. Si el niño tiene alguna discapacidad específica, pues se atiende esa discapacidad específica que tiene el niño. Si el niño ha estado sometido a cierto estrés por problemáticas de los padres, pues se atiende la cuestión psicológica del niño. Entonces, todo esto engloba los alimentos. Bien. En cuanto a la custodia, en cuanto a la convivencia, no es solamente que digas, bueno, la mitad del tiempo para uno, la mitad del tiempo para otro, en el día con uno y en la noche con el otro, o un fin de semana con uno y el otro fin de semana con el otro, particularmente no. Hay que atender qué edad tienen los hijos, cuáles son sus situaciones personales, cuáles son sus actividades personales, el tener que atender, obviamente, esos tiempos libres que tenga el menor para sí mismo también, con independencia de la convivencia que pueda tener con uno y con el otro de los padres. También él, como persona, tiene sus propias actividades personales. Así es, que tenga su espacio. Exacto, y demás. Entonces también se le tiene que respetar en ese sentido esos espacios para que él pueda tener su propio desarrollo. Claro. No es nada más dividir al niño entre los padres, es atender cuáles son sus necesidades personales particulares, para poder llevar a cabo la convivencia. Y va a depender mucho de la edad de cada niño, porque cuando está chiquito, pues nosotros como papás definimos qué actividades van a tener, quiénes son los amigos, incluso conviven con los hijos de nuestros propios amigos, ¿no? Con nuestro propio círculo de amistades, pero a medida que van creciendo, ellos van mostrando ya el interés por hacer su propio camino, y nosotros también como padres tenemos que respetarles esa, entre comillas, independencia que poco a poco ellos van obteniendo, porque finalmente son personas, tienen derechos, y uno de esos derechos también es hasta cierto punto esa independencia, siempre con nuestro apoyo, siempre con nuestra guía, pero pues de alguna forma con esa relevancia que tienen sus propias necesidades personales. Así es, y ahí es donde cobra mayor importancia el poder escuchar a los menores en el juicio para poder identificar todas estas necesidades. Quizá haya un adolescente de mayor edad que, aunque nosotros querramos verlo como niño, no lo es, ya tiene esta posibilidad de poder decidir que tiene una actividad que prefiere, que quiere seguir, por ejemplo, atendiendo clases para tocar un instrumento o el ejercicio que sea de su preferencia. Entonces, todo esto es lo que los jueces escuchan con este nuevo modelo de justicia en el respeto del derecho de los menores. Entonces, hemos estado abordando información muy relevante. Van 3 bloques de 4 de nuestro programa. Igual queremos nosotros agradecerles el hecho de que hayan permanecido con nosotros. Para quienes se vayan sumando, los invito a que no se despeguen de sus televisores. Estamos hablando con la juez Claudia Verónica. Ella es juez familiar en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, así que no se pierdan de su información, no se pierdan de los consejos que nos brinda, para que regresemos solamente en un momento para seguir conversando de este tema. Por favor, no se lo pierdan, ya regresamos, no se despeguen de Canal 28, Televisión Inteligente. Estamos de regreso en Diálogos Judiciales por Canal 28, Televisión Inteligente. En este sentido les comento, para quienes estén sumando a nuestra transmisión, que seguimos conversando con la juez Claudia Verónica, juez familiar del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, y en este sentido hemos estado abordando el tema particular de los derechos de los menores, y me gusta mucho que hemos estado haciendo énfasis en el tema de que ahora los menores se escuchan dentro del juicio. Sin embargo, hacíamos una aclaración entre cortes. No es en todos los casos, y respecto a esas excepciones, me gustaría que usted nos pudiera brindar más información.
Como menciono, no en todos los casos se escucha a los menores, obviamente en aquellos donde no tienen madurez no se les va a escuchar, pero donde también no deben de tener acceso los menores, por ejemplo, es en el asunto de un divorcio voluntario. En un asunto de divorcio voluntario, ambos padres son los que deciden los términos en que se van a divorciar. Uno de los aspectos en los que se tienen que enfocar los padres al momento de tomar la decisión de divorciarse es en resolver todas las cuestiones que tienen que ver con los hijos. En este sentido, ellos tendrán que definir quién va a ser el padre que tendrá la custodia, cómo se va a efectuar la convivencia con el padre no custodio, además de una serie de circunstancias que también el convenio de divorcio tiene que contener. Pero particularmente estos dos aspectos tienen íntima vinculación con la cuestión de los niños, convivencia y custodia. Sin embargo, como son los padres los que definen estas cuestiones y nuestra legislación civil establece claramente que cuando se trata de menores son los padres, en principio, los que tendrían que definir la custodia, la convivencia de los hijos, pues como hay un acuerdo mutuo, se supone, al tratarse de un divorcio voluntario, no tenemos para qué escuchar los jueces a los menores. Entonces ahí se toma la decisión de que sean los padres los que deciden por los menores y por supuesto si en algún momento posterior a que se sancione ese convenio existiera alguna problemática, entonces sí tendríamos nosotros que valorar la cuestión de escuchar a los menores dentro de ese incidente que se llegue a promover o dentro de esa problemática que llegue a suscitarse. También debemos de atender que en el divorcio incausado, por su naturaleza, ya no es un procedimiento de conflicto entre dos personas que se quieren divorciar. Entonces, como ya no hay un conflicto entre las partes y no se va a decidir propiamente en la sentencia de divorcio incausado quién se va a quedar con la custodia de los hijos o cómo se va a llevar a cabo la convivencia del otro, tampoco es necesario escuchar a los menores dentro del procedimiento incausado, de divorcio incausado, particularmente dentro del procedimiento en donde se va a decretar el divorcio. Sin embargo, cuando se va a resolver una cuestión específica en donde sí tengan que definirse las cuestiones de la custodia o de la convivencia, que se hará en la vía incidental o como habíamos estado mencionando, en los juicios especiales que nuestra legislación prevé, pues ahí sí, efectivamente, si el niño tiene la madurez suficiente, de acuerdo a cómo se resuelvan en las pruebas obtenidas de madurez, pues entonces ahí sí se le escuchará. Bien. Es importante que la gente lo sepa porque sí me ha tocado que a veces traen a los hijos en el divorcio voluntario, si es que vamos a platicar de la convivencia y pues queremos que se les escuche, o una de las dos partes, no, es que quiero que se les escuche, que ellos estén de acuerdo. Bien. Los abogados, algunos sí tienen conocimiento de esto que estamos comentando, hay algunos otros que no tienen todavía claro en qué asuntos sí, en qué asuntos no, pueden acceder los menores a ser escuchados. No podemos escucharlos en todos los asuntos indiscriminadamente por protección propiamente a los derechos de los niños y porque la misma legislación y las normas internacionales nos dirigen a dónde sí y en dónde no. Claro. La gente de la comunidad, pues particularmente como no son abogados, tampoco tienen ese conocimiento, ¿no? Pero bueno, este programa es muy importante precisamente por lo mismo, porque llega a la sala de la casa, a la cocina de la casa, a donde esté la familia, y bueno, de eso se trata, que nosotros podamos platicar con un lenguaje bastante sencillo, lo más entendible para ello, de lo que sucede en nuestros tribunales y de acuerdo a nuestras leyes, tratándose de los niños, precisamente para que ellos conozcan un poquito más de derecho. Así es, y lo hemos visto de manera estupenda, la forma en la que hemos evolucionado y hemos reconocido los derechos de los menores, particularmente en el juicio, haciendo el apunte, como lo comentó la jueza, hemos estado estudiando que en el juicio de divorcio voluntario las partes ya llegan de acuerdo, traen por escrito todos, digamos, los matices por los cuales o sobre los cuales hacen un acuerdo de divorcio para separarse, digamos, de ese vínculo matrimonial, y en el incausado únicamente se ve el tema de la separación, ¿no? de la separación de los cónyuges. Ya después será materia de otros juicios,
de otro juicio, perdón, lo que tenga que ver con el tema de los menores. ¿Tendrá que ser visto de manera autónoma o de manera incidental? Porque ahí sí, en cuestión de los menores, la ley prevé que puede ser cualquiera de las dos vías por protección de los mismos menores. Ahora, sí puede ser el caso que en la audiencia de divorcio incausado podamos tocar asuntos de menores, pero si es que los tocamos, es porque las dos partes están de acuerdo en celebrar un convenio. Y en todo caso tendríamos que hacer ese convenio con la misma similitud de un divorcio voluntario. Claro. Entonces tampoco necesitamos a los niños para ser escuchados en ese momento, dado que si se va a pactar algo en relación a la custodia, convivencia de los hijos, pues va a ser porque los propios padres así lo hayan definido de mutuo acuerdo. En caso de que ellos no lleguen a un consenso respecto a esos temas, no se va a resolver nada en relación a los hijos y se les van a dejar, ahora sí que como decimos nosotros en las audiencias, a salvo los derechos, que no quiere decir otra cosa más que no te preocupes, luego lo vas a poder definir a través del juicio respectivo. Así es, y de esta manera quiero agradecerle a nombre de la audiencia de Canal 28 y por supuesto de la institución a la que representamos el hecho de que haya prestado un tiempo de su día para venirnos a explicar todos estos temas. Muchísimas gracias, juez, por haber estado aquí con nosotros tratando el tema de los derechos de los menores. También muchísimas gracias a ustedes, nuestra audiencia, por acompañarnos en estos temas. Como lo ha referido la jueza Claudia Verónica, todo esto es necesario que se escuche en sus casas, es el tema de la cultura de la legalidad las que nos va a llegar a acercar en algún momento a vivir en una sociedad más justa. No se queden con esta información, no la guarden en sí, sino que compártanla. En muchas ocasiones nuestros familiares se ven involucrados en problemas en los que atañe al Poder Judicial resolver sus problemáticas, pero si nosotros contamos con información y nos podemos hacer el papel de buen consejero desde el ambiente familiar o amistoso, bueno, espero que toda esta información sirva para que ustedes puedan explicar esto más adelante. Si tienen una reunión el día de hoy, llévenlo en la carne asada. Este tema es bastante interesante. Siempre se va a presentar una persona que tenga el interés de escucharnos. Así que muchísimas gracias a nuestra audiencia, principalmente muchísimas gracias a usted, juez, por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti por la invitación y siempre encantada de poder compartir un poquito de lo que nosotros vemos en los juzgados y pues de favorecer a la gente que no tiene el acceso de conocimiento del derecho para que pueda realmente acceder precisamente a un juicio con ese conocimiento, no solamente por parte de los abogados, sino por parte de nosotros como autoridades. Por supuesto, bueno, el gusto es nuestro y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en esta transmisión. Nos vemos la próxima semana en Diálogos Judiciales por Canal 28, la televisión inteligente. Muchas gracias, buenas noches.